a Tercer Tiempo Financiero. Estáis en el espacio donde hablamos un poco más en profundidad y un poco más en plan personal de lo que hablamos en temas anteriores en otros vídeos. Y este va dedicado al vídeo donde hicimos las razones por las que invertir. A ver, cuéntanos, Sebastián, ¿de qué hablamos en ese vídeo? Bueno, ahí en este vídeo les dábamos exactamente 8 razones de por qué deberían empezar a invertir, dentro de las cuales, por ejemplo, estaba el tema del interés compuesto, de cuándo debería empezar, que ojo que entre antes mejor, de que no es necesario ser un experto, de que cada vez se hace un poco más fácil y hay menos barreras de entrada al tema de la inversión, y que hay un montón de información disponible y por ende esto no lo convierte en un casino ni mucho menos, sino que podemos leer mucho y encontrar las cartas perfectas para empezar a invertir. Así que empecemos con esto. Empecemos. ¿Y a ti? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar también a invertir? Empezar a invertir. Pues bueno, yo empezar a invertir lo conocía por mi padre y mi hermano, que ellos siempre estaban invirtiendo en la bolsa, algo que para mí era desconocidísimo, o sea, parecía chino. Y bueno, sabía que obviamente se ganaba y se perdía dinero, pero claro, un poco, no sé si azaroso, pero bueno, que tenías que ser muy, muy talentoso, tenías que conocer mucho. Y bueno, la verdad es que yo por aquel entonces no tenía ni idea, ni el dinero, por supuesto, para hacerlo. Entonces, realmente no fue hasta que hace quizás 3-4 años, en el trabajo había unos compañeros que hablaban de invertir en algo que se llamaba ETFs. Y parecía eso que no era tan complicado y la idea era como dejar ahí el dinero y no era tan riesgoso y parecía como, no sé, un poco la panacea. Y empecé a investigar sobre el tema de las ETFs y cada vez que leía me convencía más de que esta era mi forma de invertir y había una manera que yo, pues para mí la inversión en la bolsa eran otras cosas, nada que ver con eso de a largo plazo, era como pues ir al casino, un poco eso tenía yo en mente. Entonces estuve como un año investigando al respecto sin hacer efectivamente, sin comprar nada. Entonces me llevó quizás demasiado tiempo en investigar toda la historia de las ETFs y ponerme a siquiera poner un euro. Entonces, hasta que al final me lancé, pues sí, pasó un año. ¿Y en tu caso qué te hizo invertir? Yo creo que, bueno, desde hace mucho tiempo que lo había como pensado, lo tenía un poco en mente, pero un poco una historia un poco graciosa es que yo siempre era un mega hiper fan de Spotify, probablemente el servicio que todos conocemos y todos usamos. Sí. Y en un minuto dije, en verdad, creo que se puede invertir en Spotify. No tenía idea, así que me metí a internet a mirar si es que realmente Spotify era una empresa pública. Descubrí que sí y dije, tengo que invertir aquí porque esto va a explotar en cualquier momento. Esto se va a convertir en la mejor aplicación del planeta. Ya lo era para mí, seguro. Y de hecho, hasta el día de hoy creo que es uno de los mejores servicios que tengo. Sí. Y como que me da gusto pagarlo incluso. Y claro, de ahí dije, vale, me tengo que empezar a meter en la bolsa y tengo que empezar a investigar dónde puedo invertir. Pero siempre tuve un poco ese miedo de decir, mira, en verdad no me quiero meter a mi cuenta porque nunca fui muy ordenado. Entonces siempre tenía un poco mis finanzas por todas partes, no sabía dónde estaba mi dinero, no sé en qué me lo gasto. Y claro, dije, bueno, no sé si me quiero meter ahí, va a ser un poco un pantano en el que no sé si voy a poder salir. Hasta que al final ya dije, bueno, vale, tengo que hacerlo, tengo que decidirme. Y también un poco escuchándote a ti tanto de comerme la oreja de que la ETF, que la ETF, que la ETF, dije, bueno, habrá que ver qué son las ETF en verdad. Así que de ahí un poco me empezó a entrar la idea, dije, vale. Y yo soy un poco de las personas que se ponen una idea y lo trata de conseguir lo más rápido posible. Entonces a mí me pasó un poco lo contrario. Yo empecé a investigar sobre la ETF, me convenció muy rápido. Tu discurso también me convenció. Así que eso me ayudó mucho también. Así que llegué, agarré un par. Tampoco puse mucho dinero al inicio. Pero dije, bueno, voy a transferir un poco de dinero. Descubrí una aplicación. Transferí mi dinero ahí y me salté y me lancé a comprar mi primera ETF. Para los que no nos conozcan, efectivamente, siguiendo la historia, yo estuve un año investigando sobre las ETFs y no paraba de dar el discurso a él de, es que es lo mejor y no sé qué. Y él, Sebastián se reía muchísimo de mí, de, bueno, que ya te has hecho rica con las ETFs, pero aún no había invertido ni un euro, ni un céntimo. Y bueno, y fue cuestión de un día, no sé por qué, a él se le cruzaban los cables, según yo, y me preguntó, a ver,
explícame ahora, ¿qué es eso de las ETFs? Entonces le empecé a explicar y, bueno, creo que en cuestión de una semana él empezó a leer un poco más en detalle y ya compró su primera ETF o varias. No. Pero bueno, de hecho no compré Spotify al final. No, al final no. Bueno, eso todavía lo tengo pendiente. Pero bueno, ya, a mí, en este caso, pues me pudo un poco el... Nada, que necesitaba como saberlo todo y el miedo quizás de no saberlo todo, que me impedía quizás... No. Nada, iniciarte, que hablamos en el vídeo ya de que lo más importante, aunque sea 1 euro, da igual, lo que sea, pon algo, empieza, que es importante, y el interés compuesto. Pero entonces, en ese sentido, ¿en qué momento tú crees que alguien debería empezar a invertir? ¿En qué momento? Pues... o sea, ya hablamos en otras ocasiones de que tienes, por supuesto, que tener el fondo de emergencia preparado y eso es, por supuesto, tampoco deudas. Entonces, si tienes las deudas y el fondo de emergencia, lo que puedas. O sea, empieza, pero ya desde 10 euros, No. si es que tienes la opción, por supuesto, que hay algunos sitios que cobran comisión, pero hoy en día hay opciones que no tienes ni siquiera que pagar comisión o, bueno, hay una aplicación que usamos nosotros que con 1 euro de comisión ya puedes poner cualquier cantidad y bueno, empieza. Si es que al final lo que vimos ya, que el interés compuesto pues juega a tu favor, entonces... Da igual, aunque sea poca cantidad, te puede, a lo largo del tiempo con el interés compuesto, pues es magia. Ya. ¿Y a ti qué es lo que te impidió a invertir? Yo creo que, no sé, tuve pocos impedimentos. Como te decía, soy de esas personas un poco obsesivas que cuando descubro algo empiezo a escarbar hasta que ya me tiro. Y no tuve mucho miedo al principio, pero sin embargo igual... como al ver, porque tengo un par de amigos que ya tenían su dinero ahí y que veía que subía, veía que bajaba y como que ellos se ponían un poco nerviosos y dije, bueno, igual quizás tampoco esto es mágico. Al descubrir la ETF y como me calmó un poco, me tranquilizó un poco, donde no tengo que hacer todo ese análisis gigantesco, que ver todos los libros de balances de todas las malditas empresas a las que quiero invertir. Entonces eso me alivió y dije, bueno, entonces parto por aquí, parto por una ETF, compro mi primera ETF y ya con eso me quedo un poco más tranquilo y ya una vez que empiece a entender cómo funciona el mercado, cuáles son los distintos conceptos que tengo que aprender, ya quizás luego me puedo lanzar a comprar otro tipo de instrumentos, pero yo creo que esa cantidad de información era como, no sé si me puedo meter aquí y cuando descubrí eso fue, vale, saltemos. ¿Tú cuándo crees que alguien debería empezar a invertir? Sí, como decís tú, yo creo que alguien debería empezar a invertir lo antes posible. Incluso, bueno, dejando obviamente de lado el tema del fondo de emergencia, que yo creo que es súper importante que la gente lo tenga, porque si es que no lo tengo, puedo caer en fuertes deudas en caso de que me ocurra algo. Y eso obviamente va a jugar en mi contra totalmente. Entonces, idealmente, antes me ponga a invertir mejor. Y yo creo que incluso cuando la gente tiene deuda, yo creo que siempre es importante quizás dedicarle gran parte de mi dinero a pagar las deudas, pero quizás dedicarle también un pequeño porcentaje a la inversión. Y no simplemente intentar pagar lo antes posible las deudas, porque a veces los márgenes, cuando los intereses no son demasiado altos, y quizás le puedo sacar más rendimiento a ese dinero invirtiéndolo que pagando las deudas. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo con detalle dependiendo de cada una de las deudas que uno tenga. Pero como decís tú, antes me pongo a invertir, mucho mejor. Porque el interés compuesto funciona así: entre más tiempo tenga mi dinero invertido, más dinero voy a generar a largo plazo. O quizás cuando ves que se va menguando ya tu deuda, puedes ya a lo mejor ir empezando, o sea, hacerlo como un poco en paralelo, pero sí, bueno, yo como soy más conservadora, siempre iría como primero la deuda, después el fondo de emergencia. Pero bueno, sí, igual también si uno es joven, tiene cosas como las deudas quizás de la gente que tiene créditos por estudiar, que bueno, estás seguro, tienes toda la vida por delante, vas a tener, no sé, que ya es importante quizás también que empieces antes a invertir. Ahí sí que yo quizás dedicaría una parte a la inversión y a la vez que vas pagando tus deudas. Pero bueno, para mí serían un poco también... Pero entonces en ese caso, si es que yo no tengo nada invertido, no conozco nada y yo te digo, quiero invertir, quiero iniciarme en este mundo, ¿qué hago? ¿Qué me recomendarías? Es una pregunta que se suele hacer mucho así al aire.
Pero claro, yo creo que uno se tiene que preguntar varias cosas. Entonces, cada persona es un mundo y cada situación individual pues también. Entonces, primero, la edad que tienes, en qué momento de la vida estás. O sea, es una persona joven que aún tiene pues mucha vida laboral por delante o muchos ingresos aún que acumular. O eres alguien que ya está cerca de retirarse, por ejemplo. O, bueno, depende de cada persona. El riesgo también, de personas conservadoras o las personas que no tienen tanta aversión al riesgo, pues pueden a lo mejor, no sé, tomar más riesgo. Entonces yo creo que para la gente joven quizás se busca algo como más con más que genere más interés, que sea más... ¿cómo se llama? Que genere un poco más de dinero, más rentabilidad Eso, a futuro. Rentabilidad, sí. Gracias. Exacto, como economías como la americana, con el SP500, que ya se ve que ya, bueno, son una rentabilidad pues interesante. No. También pues no sé, si a lo mejor quieres algunas acciones individuales, como en tu caso a lo mejor Spotify o alguna que te guste, quizás tener un par también para combinar. Sí, yo creo que también en ese sentido, como en el caso de la gente joven, es una súper buena idea como tener este fondo, como decís tú, como de tener un S&P 500, quizás que es relativamente seguro, pero entrega un dividendo, o sea, de una rentabilidad más o menos entre el 7 y el 9%, lo que no está nada mal. Claro. Y también saltar en esa área de las acciones individuales, quizás sobre todo en el área tecnológica, que es la que tiene probablemente mayor volatilidad, pero también tiene mayor porcentaje de ganancia. O sea, si yo invertí, qué sé yo, 500 euros hace 10 años en Facebook, ahora estaré forrado. Ya. Claro, sí, la tecnología y bueno, a la vista está que también las americanas no sin razón están donde están porque tienen muchas empresas tecnológicas también. Y bueno, ¿qué me dices de alguien a lo mejor que está más cerca de su etapa de retiro? Eso yo creo que la inversión en la gente que ya está más cercano al retiro, no sé, rondando los 50 quizás, ya yo tendería a ser un poco más conservador. Simplemente también por el hecho de que esa persona va a requerir ese dinero en poco tiempo. Claro. Entonces va a empezar a sacar. ¿Y qué pasa si es que me llueve y se viene una crisis? Voy a tener que sacar igualmente porque ese va a ser mi fuente de ingresos principal. Y en ese caso, si es que tengo un portafolio que tiene una volatilidad muy alta, lo voy a pasar súper mal. Entonces después ese fondo se va a apreciar lo suficiente para que en algún momento se acabe. Entonces yo probablemente quizás en esos casos yo tendería como a optar por ETFs de baja volatilidad. De hecho hay ETFs especializadas en esa área, que son empresas de baja volatilidad. Y también en las que se conocen como las blue chips o estas empresas gigantes que son muy establecidas, como puede ser Coca-Cola, como puede ser IBM, como puede ser Procter & Gamble, como puede ser Johnson & Johnson, entre miles de otras, que son empresas súper sólidas donde la volatilidad es súper baja, pero también tienen un rendimiento bajo. O sea, yo no voy a esperar quizás que tenga una rentabilidad de un 14% de un año al otro, porque simplemente Coca-Cola no crece ese ratio, Claro. Porque ya es un negocio demasiado grande, pero también una de las ventajas de esas empresas es que entregan dividendos. Y como ya lo habíamos mencionado en otros vídeos también, esos dividendos los podemos usar tanto como, en ese caso, quizás como para ingresos personales, como para añadir un poco más de dinero a mi bolsillo, o simplemente para reinvertirlo. Entonces yo creo que trataría de jugar en esas áreas donde empresas que no se vayan a ver tan afectadas en caso de crisis, porque yo voy a tener que retirar igualmente, como te decía, pero que entregue una rentabilidad moderada y ojalá dividendo. Claro. A mí, quizás de este tipo, de la gente a lo mejor que está ya cerca del retiro, me parece interesante el que se llama The All Weather Portfolio, que es para cualquier temporal, el portafolio cartera para cualquier temporal. Y es de Ray Dalio, que es un gestor de carteras muy famoso de fondos. Y él maneja carteras para gente bastante adinerada. Entonces esa gente es ya muy rica, entonces lo que quiere es no perder nada de dinero más que ganar, ¿no? Y me parece muy interesante el concepto de para cualquier temporal, ¿no? Más que dejar el foco en el rendimiento, más en el hecho de que haya crisis, haya lo que sea, mi portafolio se va a mantener. Y este portafolio de media no tiene tantas pérdidas como cualquier otro portafolio que no sea así. Pero claro, no puedes esperar una rentabilidad
pues tan alta. Pero bueno, aún así superior a la inflación, por supuesto. Pero esto es interesante pues para gente que esté cerca del retiro, que si, no sé, imagínate que yo tengo que retirar ahora en la etapa esta de crisis de ahora del coronavirus y bueno, es que no me lo puedo permitir. Entonces necesito algo que esté superando la inflación o que lo haya estado haciendo a lo largo del tiempo y que esté invertido pues en otro tipo de cosas, que tenga de otra parte donde agarrar, que no sean solo a lo mejor del S&P 500, por decirte, a lo mejor pues en oro, que es independiente del dinero, o en cualquier otra cosa. Entonces me parece interesante el concepto y que pues también hay una opción para cada tipo de persona, y por eso es muy importante hacerse esas preguntas, porque la gente cuando piensa, ¿en qué me recomiendas invertir? Espérate, respóndeme a esto primero, que es eso, pues en qué edades me encuentro, cuándo me quiero retirar, para qué quiero a lo mejor invertir, cuál es mi aversión al riesgo, si me pongo enseguida nervioso cuando los números suben o claro, bajas. porque la idea no es pasarlo mal a la hora de invertir, en verdad. Entonces, en ese sentido, cuando si es que yo decido, como tengo mi opción de decir, vale, voy a invertir en empresas tecnológicas porque son las que uso y me gustaría quizás, no sé si contribuir, pero al menos aprovecharme del éxito, hay que entender también de que esas empresas probablemente cuando hayan subido van a subir mucho, cuando hayan bajado van a bajar mucho también. Claro. Entonces, si es que yo me voy a poner muy nervioso y no voy a saber qué hacer y voy a estar constantemente chequeando los números y voy a quizás ponerme a vender como con pánico, yo preferiría que esa gente optase por unos fondos un poco más seguros. Uh-huh. Personalmente yo no soy muy fan de invertir en oro o invertir en bonos, pero sí creo que hay bastantes ETF o bastantes acciones, como te decía, estas blue chips que son súper seguras, que no entregan una rentabilidad tan alta, pero que son unas súper buenas opciones, yo creo. Incluso para la gente joven. Uh-huh. Sí. ¿Y tú por qué estás invirtiendo en la bolsa? ¿Qué te motiva especialmente? ¿Qué estás intentando alcanzar? Bueno, estoy intentando alcanzar obviamente la libertad financiera y bueno, pues para mi fondo de retiro, idealmente que sea a los 40, ya veremos, pero ese es el objetivo. Y pues eso, para mi fondo de retiro, porque para mí pues el hecho de que tengas que depender quizás de una pensión estatal, que a saber cuál va a ser, y bueno, desde mi punto de vista, conforme van los números, no tengo fe en que haya dinero para nosotros. Simplemente, igual es un poco pesimista desde mi punto de vista, pero simplemente quiero tener el control de cuando yo me retire. Quiero poder tener dinero, no tengo que estar dependiendo cuántos años he cotizado, cuánto he trabajado. No, quiero saber que tengo este dinero por el que he trabajado y por el que a lo mejor he estado invirtiendo, y al final es lo que voy a tener y es lo que me puedo gastar, sé qué nivel de vida puedo tener, no que dependa de un estado, de yo qué sé, seguro, no lo sé, pero yo tener un poco más de control sobre tu ingreso a futuro. Claro. ¿Cuál es tu caso? Bueno, y además también en todo caso el tema de la pensión, en el caso de que sí nos toque, aún así no vendría nada mal, es un ingreso extra que voy a tener, aparte de mis inversiones, voy a recibir ese dinero y además voy a tener mi pensión, así que es una buena alternativa, yo creo que para todo el mundo. Ingreso pasivo. ¿Ya? Bueno, no tan pasivo porque hemos trabajado para ello, pero sí. Sí, yo creo que también un poco para mí está el tema de lograr la libertad financiera y ser un poco independiente y dejar de estar siempre buscando fuentes de ingreso como constantemente y tener que estar siempre trabajando. Yo creo que hay un minuto donde yo decir, ya, no quiero más, no quiero más, o al menos quizás poder dedicarme a lo que yo quiera. Y si esa nueva pasión que tengo me genera ingresos, perfecto, pero si no, también perfecto. Claro. Quizás me quiero dedicar a pintar y no soy muy bueno, pero me quiero dedicar a pintar, en verdad. De hecho, no lo soy. Pero bueno, sería una opción en algún momento. Entonces yo creo que esa libertad, no solamente en términos de dinero, sino que la libertad de poder hacer y moverme también por distintas partes del mundo, no sé, hacer lo que yo quiera, eso es algo súper, súper importante. Pero esto hablas de una vez alcanzar la libertad financiera, ¿verdad? Una vez alcanzar la libertad financiera. Que claro, luego tienes el factor dinero se despeja porque no trabajas por dinero, o la principal preocupación no es el dinero, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ser pintor aunque seas malo y puedes dedicarte a lo que tú quieras e incluso puedes generar dinero, lo que es también
pues siempre va a ser positivo. Sí, yo creo que también, o sea, una de las cosas que me motiva a mí para seguir invirtiendo, aparte ya del dinero y todo lo que significa la libertad financiera y todo eso, es simplemente el aprender, en verdad. Creo que es una habilidad súper interesante, no solamente el tema de meterme en la bolsa y aprender todos los distintos conceptos que tengo que aprender y todo eso, sino que aprender a gestionar mi dinero. Porque quizás va a llegar un minuto donde efectivamente quizás lo voy a lograr o voy a lograr retirarme, pero quizás por mi mala gestión no puedo gestionar mi dinero y me lo gasto todo en un segundo, o no he aprendido a manejar ese dinero. O sea, ¿cuántos miles de futbolistas, por ejemplo, hemos visto que han llegado a la mega fama, se han hecho multimillonarios y han perdido todo en 10 años? Y eso es básicamente porque es gente que no aprendió a manejar el dinero. Es que no te lo enseñan en la escuela. Ya. Entonces yo creo que eso también es uno de los factores importantes para empezar a invertir y tener un poco de conciencia sobre mi dinero, dónde me lo estoy gastando, cómo lo guardo, qué hago con él. Yo creo que esa conciencia sobre el dinero te da una perspectiva distinta y te permite aprender a manejarlo. Yo creo que es súper importante. Sí, y al final es algo, bueno, que hagamos o no, es una parte importante de la vida y bueno, si no la sabes manejar, pues puedes ser libre o estar siempre encadenado a algo. Y bueno, para mí al final es libertad, o sea, se reduce a eso. Y como te decía, de depender de un estado o no, de si me da dinero o no, también de a qué edad me puedo retirar, que eso lo dice alguien que no soy yo, y si ahora son más años y si ahora son menos años, pues igual quiero disfrutar un poco de la vida y bueno, yo creo que todos, y a lo mejor retirarme antes, acumular pues ingresos y poder retirarme antes, y eso pues para mí es que no hay mayor libertad que esa. Pues sí, bueno, pues esperamos que os hayamos convencido a invertir finalmente, si es que no lo habéis hecho ya, y bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.